Un día, el martillo, cansado de que lo utilizaran solamente para dar golpes, decidió que su nuevo propósito en la vida iba a ser almohada. Él quería ser almohada. Así que encontró la forma de entremeterse a la cama de su dueño y se colocó en el lugar donde debía ir la almohada y esperó hasta la noche. Cuando anocheció, su dueño llegó sumamente cansado de su trabajo y no encontró mejor forma de mostrar su satisfacción por poder descansar que tirarse hacia la cama, llevándose un fuerte golpe en la frente por el martillo. El martillo tenía un propósito específico y al no cumplirlo, lo único que provocó fue problemas. De la misma manera, todos nosotros tenemos propósitos específicos dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando no estamos en el lugar adecuado, las consecuencias no podemos esperar que sean positivas. Hoy vamos a ver la enseñanza de Pablo hacia Timoteo, cómo cada uno de nosotros tiene un lugar, una función que debemos cumplir dentro del cuerpo de Cristo y dentro de la sociedad en que vivimos. Si recordamos un poco en el pasaje anterior que tocamos hace 2 semanas, Pablo le estaba enseñando a Timoteo que las viudas de la iglesia tenían que ser cuidadas, ¿se acuerda? ¿Cuáles viudas? Las de la iglesia, pero todas las viudas de la iglesia, las que estaban verdaderamente desamparadas, que no tenían a nadie que les cuidara y que estuvieran en necesidad. El tema de esta semana también tiene que ver con viudas. Vamos a ver de qué trata en esta ocasión. Mira conmigo los versículos del 9 al 11. Pablo dice: sea puesta en la lista la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero las viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. La pregunta que inmediatamente se nos viene a la mente es: ¿qué lista? ¿A qué lista se está refiriendo Pablo? ¿Y quiénes son estas viudas que menciona él? ¿Será que son las mismas viudas del pasaje anterior? Póngase a pensar. Pablo había dicho que la iglesia tenía que cuidar a las viudas, y puede ser que ahora nos esté diciendo, Pablo le esté diciendo a Timoteo, que esas viudas sean puestas en una lista. Pero si esto fuera así, aunque al principio parece tener lógica, encontramos algunos graves problemas. Por ejemplo, Pablo dice que para que una viuda sea colocada en esta lista, ¿qué edad debe tener por lo menos? De 60 para arriba. No podía ser menor de 60. ¿Qué pasaría si en la iglesia hay una viuda de 50 años que todavía está criando hijos, que no tiene nadie que le ayude porque sus hijos son chiquitos? ¿Simplemente no se le puede ayudar entonces? No, carecería de toda lógica. En realidad, ¿o qué pasaría con la viuda que nunca tuvo hijos? Porque Pablo especifica que la viuda que se ponga en esta lista, ¿qué debe tener? Debe haber tenido hijos. ¿Qué pasa si esa viuda no tuvo hijos? Con mucho más razón no tiene a nadie que le ayude. Lo vimos la semana pasada. ¿Quiénes son los primeros en ayudar a la viuda? Los hijos, los nietos. Pero si no tuvo hijos, ¿quién le va a poder ayudar? Entonces no podemos estar pensando en en el mismo grupo de viudas. En el primer grupo que vimos hace 2 semanas, Pablo hablaba de las viudas desamparadas de la iglesia. En este segundo grupo hay otro tipo de viuda a la cual Pablo se está refiriendo. Estas viudas eran viudas que prestaban un servicio especial dentro de la iglesia. Hay registros de esto. Tertuliano, en el año 204 después de Cristo,
habla de un grupo de viudas que servían en la iglesia primitiva, que ayudaban a los apóstoles en las labores de ayuda social y de pastoreo y cuidado para mujeres y para niños. Era un grupo de hermanas de la iglesia que eran viudas y que dedicaban su tiempo al 100% al Señor. Estas viudas visitaban las casas, iban brindando consejo y consuelo a hermanas cristianas, también iban visitando a los enfermos, además que atendían a los huérfanos y a otras viudas. Y también eran las encargadas de ayudar a aquellas hermanas en Cristo que venían a la ciudad y que venían víctimas de la persecución contra los cristianos. Otra función que tenía este cuerpo de viudas era preparar a las mujeres para el bautizo, y ellas eran también mujeres de intercesión dentro de la iglesia. Estas mujeres entonces se entregaban a tiempo completo. Todos acá, de una u otra manera, bueno, todos no, muchos de ustedes de una u otra manera tienen un servicio acá en la iglesia, pero no es de tiempo completo. Usted no está, se levanta y dice, tengo que hacer esto en la iglesia, y son 8 o 10 horas de trabajo solamente para la iglesia, y al dormir, al día siguiente sabe que va a tener que volver a hacer lo mismo. No, los que sirven están sirviendo, ofrendando su tiempo, pero es una cantidad limitada de tiempo. En cambio, estas viudas se habían comprometido a servir en todo su tiempo a la congregación. Como puedes ver, este servicio era muy importante porque cubría sectores sensibles de la iglesia. Incluso se les llamaba las guardianas de la iglesia. Por tanto, se necesitaba que estas viudas fueran mujeres comprometidas con el ministerio. Por eso se escogían a viudas que tuvieran ciertos requisitos. Por eso es que Pablo hace énfasis de que haya sido una mujer, por ejemplo, que haya criado hijos. Porque cuando visitaba la casa de una hermana, imagínate una hermana que había tenido por primera vez su hijito y estaba llorando y llorando y llorando, pues esta mujer le podía brindar consejos de cómo criar al hijo, cómo ayudarle en tal o cual momento. Y estas mujeres tenían la facilidad de que ya no tenían que atender a sus esposos, eran viudas, significa que ya su esposo había muerto, y también al tener mayor de 60 años, tampoco tenían niños chiquitos que cuidar. Sus hijos ya estaban crecidos, por tanto tenían toda la libertad de poder servir al Señor. Ahora, teniendo esto de fondo, vamos a ver los requisitos de este grupo de mujeres para poder entender por qué Pablo pide lo que pide. Volvemos al versículo 9. ¿Cuál es el primer requisito? Capítulo 5, versículo 9. Sea puesta en la lista la viuda no menor de 60 años. El problema principal por el cual tenía que ser una persona mayor, una mujer mayor de 60 años, es porque las viudas menores de 60 muchas veces querían volverse a casar. Pablo lo dice en el versículo 11, pero a las viudas más jóvenes no admitas, porque impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Y usted dirá, ¿significa que si me enviudo no me puedo volver a casar? No, quiero aclarar eso. Volverse a casar acá no es el problema. Ya voy a explicar eso un poquito más adelante. Pero ahora quédese solamente con esto. El trabajo que necesitaban hacer estas mujeres, para las que se comprometían en este ministerio, se enfocaba en cuidar al prójimo, en ayudarlo, y implicaban muchas horas del día. Y esto era completamente incompatible con casarse y tener familia. La mujer no, cuando la mujer se casaba,
tenía que dedicar tiempo a su casa, a su hogar. No podía estar todo el día en la calle, necesitaba cuidar a sus hijos. Esto especialmente hay que tomarlo en cuenta en un tiempo donde no habían lavadoras, microondas, aspiradoras, donde la labor de la casa era mucho más complicada de la que tenemos el día de hoy. Por eso, Pablo es consciente que una mujer casada no se le puede exigir estar todo el día afuera. Eso le puede traer graves problemas dentro de su matrimonio. Por eso pide no poner a mujeres mayores de 60 años. Sigamos viendo los requisitos. En el versículo 9 continúa: que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pablo pide que estas mujeres entonces, estas que aspiran a este ministerio, tengan una vida ejemplar, que hayan sido mujeres fieles en su matrimonio, que mientras estuvieron casadas no se les escuche de una reputación reprochable, más bien que tenga historial de buenas obras. Tienen que haber sido madres, por lo mismo que antes había dicho, porque tienen que brindar consejos prácticos a las mujeres más jóvenes. Tienen que ser hospitalarias y dispuestas a recibir visitas, ya sea de cristianos que vengan refugiados por la persecución o por predicadores itinerantes que le puedan ofrecer un lugar donde descansar. Además, deben ser mujeres que sean serviciales, que sigan el ejemplo de Jesús de servicio humilde. Pablo hace referencia a lavar los pies de los santos, que nos recuerda a Jesús. Tiene que ser una mujer con un corazón sensible también para poder ayudar a los necesitados. Esto implica que no solamente era una mujer viuda, sino que también debía tener cierto estatus social para ella poder emplear sus recursos y ayudar a otra persona. Por lo cual se puede pensar que muy posiblemente este cuerpo de viudas que se está refiriéndose acá Pablo, lejos de ser pobres, tenían cierta solvencia económica para poder brindar ayuda a las demás personas. En cambio, a las viudas jóvenes no había que recibirlas por dos razones. En primer lugar, porque su concentración no iba a estar completamente puesta en el ministerio, porque va a estar buscando marido. Y en segundo lugar, porque por su inexperiencia podía llevarla a viciar el ministerio. Mira el versículo 11 conmigo. Pero las viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Esto suena como que la mujer apostató y se apartó completamente de Cristo. No es tanto así. Cuando las mujeres tomaban este ministerio, cuando esta viuda decía, yo quiero participar en este ministerio, la iglesia se hacía un compromiso público delante de la iglesia. La viuda se comprometía delante de toda la congregación a dedicar de tiempo completo todo su tiempo para la ayuda de los necesitados, como lo hemos estado viendo, para ayudar de una u otra manera a las familias de la iglesia. Pero póngase el caso de una mujer joven que es viuda. ¿Cuál es lo natural en el ser humano? Lo natural es querer casarse. Es más, el mismo Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hay una inclinación natural, normal en nosotros de querer tener un compañero, en este caso de las viudas, a su lado. ¿Cierto?
No es pecado volverse a casar. Pablo no está diciendo que sea pecado volverse a casar. Pero si esta mujer es joven y le sale pretendiente por ahí, de repente va a comenzar a desviar su atención del ministerio que tiene por delante para comenzar a buscar o a pensar en una vida de pareja, que nuevamente no está mal. Pero es que esta mujer había hecho, como diría Pablo al final del versículo 12, había hecho una primera fe, una confesión, había hecho una promesa primera. Ella primero se había comprometido delante de la iglesia a servir a tiempo completo. Pero ahora que tiene un pretendiente, entonces deja esa promesa para comenzar a tener o buscar tener una nueva relación. ¿Notas dónde está el problema? El problema no es la nueva relación. ¿Cuál es el problema? El problema es que primero se había comprometido a algo y luego ya no lo quería hacer. Ahí es donde radica el problema. Inicialmente esta mujer quería servir, pero ahora que tiene nuevos horizontes por delante, termina descuidando su ministerio y cae en condenación. Esta palabra condenación no se debe entender como perder la salvación o que se va a ir al infierno por esto. No, condenación en la culpa que siente cualquier cristiano por haber roto su promesa. Y Pablo lo que está queriendo es que estas mujeres no terminen rompiendo sus promesas cuando es natural que menos de 60 años todavía la mujer quiera formar una familia. Pablo no está diciendo que hay algún tipo de pecado moral, ni siquiera está insinuando apostasía, pero sí está señalando que esta mujer lo que está haciendo es rompiendo su compromiso con Cristo. Ella dijo, serviré a Cristo a tiempo completo y ahora está cambiando de opinión. Por eso en el versículo 14, Pablo dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. ¿Ves que no es el problema el casamiento? Si fuera problema, si fuera pecado que la viuda se vuelva a casar, Pablo diría, no se debe volver a casar. No, quiero pues que la viuda joven se case. Nota también otra cosa. Pablo no tiene en mente el celibato. ¿Sabe lo que es el celibato? Ese pensamiento que es abundante en la Iglesia Católica, que el guardarse de la vida matrimonial te hace más santo. No, Pablo no está pensando en eso. Pablo está pensando que el matrimonio es algo bueno, algo natural, y si la mujer tiene ese deseo, antes de comprometerse a ese ministerio que exige tanto, a ese ministerio que exige tanto, no a todos los ministerios, a ese ministerio que exige tanto, antes de hacerlo, mejor que se case. Si una mujer está en tiempo de casarse, entonces Pablo le diría, cásate. Pero hay una segunda razón para esto, para descalificar a las mujeres jóvenes, y es su inexperiencia, que las podía llevar fácilmente a cometer errores ministeriales. Mira el versículo 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Estas mujeres tenían el propósito de visitar las casas, de ir en una casa, ver qué es lo que pasaba en la casa, de qué manera le puedo ayudar a la hermana, o si hay algún enfermo, poder orar por él, y luego a otra casa, y luego a otra casa. Esa era parte de la función pastoral de este grupo de viudas. Y Pablo, en su experiencia, está diciendo que si una mujer viuda, joven, servía en este ministerio, podía caer en la tentación de comenzar a ver esta labor como algo social, como de,
Hoy sí tengo que ir a servir a la iglesia, pero en realidad me estoy yendo a tomar un cafecito con mi comadre. Viéndolo simplemente como una actividad social, comiendo, conversando y peor aún, entremetiéndose en asuntos que no son suyos y llevando chismes de una casa a otra casa. En cambio, la mujer mayor va a entender la seriedad de su trabajo, de su responsabilidad, y es más fácil que entienda con mayor sensatez que no se debe involucrar en estas cosas, que el ministerio se lo tiene que tomar con seriedad. Entonces la pregunta es, ¿y qué deben hacer las mujeres jóvenes, o las viudas jóvenes, mejor dicho? Pueden servir al Señor de muchas maneras, pero en ese ministerio específico que Pablo menciona, no. Mira el versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Ellas sirven al Señor, ¿cómo? Al casarse, criando hijos y cuidar sus casas. Un mensaje hoy completamente reprobado para el feminismo. ¿Cómo te pueden estar diciendo a ti que te cases, que tengas hijos y te encierren en tu casa? No, amado hermano, pero es que hay que tener en cuenta algo. Esta es una posición de mucha responsabilidad y es un privilegio que Dios ha dado a la mujer que no tiene que menospreciarse. Esto es una lección para toda hermana en Cristo que debe recordar el día de hoy. El matrimonio y la maternidad forman parte del servicio a Dios. Así te digan a ti que tú no vales nada por quedarte en tu casa, por atender a tu familia, que eres una tonta, déjame decirte que estás sirviendo de una mejor manera a Dios que si trajeras toneladas de dinero a la casa. No digo que la mujer no pueda trabajar, no digo que una mujer no pueda estudiar, claro que no, hay que desarrollarse, pero lo que no hay que hacer es menospreciar el hogar como un lugar de servicio a Dios. No hay que dejarlo fuera de la ecuación. Una mujer que se dedica a servir en su hogar no tiene que sentirse menos que una mujer que está fuera trabajando, porque ambas, en todo caso, si lo hacen para la gloria de Dios, pueden estar glorificando al Señor. Ahora, recuerda que los hijos son responsabilidad del matrimonio, sobre todas las cosas. Ahora, Pablo sigue diciendo en el versículo 14, y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Aquí adversario no sería Satanás, sino posiblemente personas que ven a la iglesia o vecinos de la viuda que la ven. Imagínate una mujer que tenga sus hijos chiquitos y que se va todo el día a la iglesia y no cuida a sus hijos. Ahí están sus hijos con hambres, mal atendidos, haciendo nada. ¿Qué van a hablar los vecinos sobre esa mujer? ¿Qué van a hablar los vecinos sobre esa mujer? Especialmente, y nunca faltan aquellos vecinos que tienen cierto odio a la iglesia y que van aprovechándose de los errores que pueda cometer un cristiano para señalar y decir, mira, ¿cómo es? Pablo dice, así no le dan ocasión a los adversarios para que hablen mal. ¿Hablen mal de quién? De la viuda, por supuesto, pero al hablar mal de la viuda, ¿de quién más están hablando mal? De Cristo y su iglesia. No, el niño está en una edad delicada que tiene que hacer, en ese caso, la mujer. La viuda no era para irse todo el día al ministerio, tiene que cuidar lo que Dios le ha dado. Pero lo que también puede hacer una viuda joven, al igual que cualquier otra persona en la iglesia, es cuidar a las demás viudas. Mira el versículo 16 conmigo. Si algún creyente
o alguna creyente tiene viudas, y esta palabra tiene viudas es de manera general, si conoces a alguna viuda, si en tu entorno algún ser querido, ya sea en la iglesia o ya sea fuera de la iglesia, si en tu entorno hay una viuda que sea desamparada, conforme vimos la vez pasada, ¿de qué manera puede servir al Señor, según Pablo en este versículo? Que las mantenga. Yo puedo, y en este caso una mujer viuda, joven, puede servirle al Señor ayudando a una viuda desamparada. Y al hacerlo, dice Pablo, la iglesia no va a ser gravada, no se le va a imponer a la iglesia un gasto fuerte que otra persona le puede ayudar, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ahora, es claro que la Biblia nos enseña que aunque todos somos útiles en el Señor en alguna área, no todos podemos servir en todas las áreas. Eso es quizás el resumen de este pasaje. No todos podemos estar en todas las áreas. Pero también es claro que hay un tiempo para cada cosa que hay bajo el sol. Hay puertas que hoy están abiertas y que mañana se van a cerrar. Pero también hay puertas que hoy están cerradas y que mañana pueden llegar a abrirse. Es muy importante, amado hermano, para tomar decisiones de cuál es mi lugar en la vida, es muy importante meditar en lo que Dios me ha dado y en lo que Dios ha permitido que esté en mi entorno. Vivimos en una época donde se ha romantizado la idea de que puedo alcanzar todos mis sueños, de que nadie tiene que decirme qué debo hacer o dónde debo estar. Y no quiero que te equivoques, yo estoy convencido de que todos debemos tener grandes aspiraciones y luchar por alcanzar el desarrollo lo más que podamos de las habilidades que Dios nos ha dado para glorificar su nombre. Eso estoy convencido. Pero yo me refiero a esta inclinación que vemos constantemente en que se busca inducir a las personas a que cumplan lo que quieren sin meditar verdaderamente si tienen lo necesario para hacer eso que quieren. Les pongo un ejemplo. Tienes ahí, por ejemplo, a un joven, por decir algo, que está buscando qué estudiar. Ya está a punto de terminar el colegio y está buscando qué estudiar. Entonces, una práctica lamentablemente muy común, va y se fija cuáles son las carreras mejor pagadas. Ese es un grave error comenzar desde ahí. Ese es un grave error. Porque eso significa que tu orientación es principalmente el lucro. Y obviamente trabajamos porque necesitamos ganar dinero, sí. Pero ese no es el punto principal. Ese no es el punto principal. Este joven comienza a ver que, por ejemplo, no digo que esto sea real, pero estoy dando un ejemplo, que ingeniería en informática, ahora con el auge de las grandes tecnologías, de la inteligencia artificial, está en un boom y que puede ser la carrera del futuro. Y entonces él dice, ahí me voy a hacer rico. Pero resulta que este joven no es nada bueno en matemáticas, su pensamiento no es analítico. Él más bien tiene habilidades quizás en letras, en literatura, en arte, por decir algo. Pero él insiste, yo voy a estudiar ingeniería en sistemas porque a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Sabe lo que va a suceder con ese joven posiblemente en el futuro? Frustración. Porque es un martillo en el lugar de la almohada. Porque no está en el lugar de acuerdo a las habilidades que Dios le ha dado. Por eso, amado hermanos, es que la primera pregunta que yo me tengo que hacer para escoger cuál es mi lugar, no debe ser cuánto voy a ganar. Tiene que ser para qué soy bueno.
¿Qué dones, qué talentos, qué habilidades puedo tener yo que he recibido de Dios? Amado hermano, soberanamente Dios le entrega dones a cada uno de manera individual. Puede ser que en una familia unos sean buenos para algo en específico. Imagínate, para escultura. Papá es bueno para escultura, mamá es bueno para escultura, el hijo mayor es bueno para escultura, pero el menor no le sale pero ni una bolita. ¿Por qué? ¿Por qué el niño ese no es bueno para la escultura por más que tenga el entrenamiento y todo lo adecuado? Simplemente porque Dios en su soberanía no le dio el talento. ¿Significa que es bueno para nada? No. ¿Qué significa? Que tiene que encontrar en qué áreas es bueno. Tú tienes que buscar, por ejemplo, bueno, ya varios de nosotros ya sabemos en qué estamos trabajando, pero a los jóvenes, por ejemplo, les digo, ¿en qué eres bueno para pensar en el día de mañana para tu trabajo, para tus estudios? ¿Cuáles son tus habilidades? Dentro de la iglesia, ¿qué dones y qué talentos te ha dado Dios que puedas ayudar a la iglesia? ¿Me dejo entender, amado hermano? Si a mí se me salen los gallos por montones, que aquello parece un gallinero, pues con humildad tengo que aceptar que el alabanza no es para mí. Pero de repente yo soy muy bueno enseñando niños. ¿Cuál es mi lugar entonces? Voy a enseñar niños. Y, amado hermano, tengo que hacerlo lo mejor posible. El problema es que hoy en día todos quieren estar bajo el reflector. Todos quieren el lugar donde más se puedan ser vistosos. Por ejemplo, estaba escuchando una grave crisis que está habiendo en el fútbol internacional hoy en día, porque no hay muchos jóvenes que quieran ser mediocampistas, los que juegan en el centro del campo. Adivine qué quiere ser todo el mundo. Delantero. ¿Sabes por qué? Porque ellos son los que hacen el gol. Ellos son los que hacen el gol y todo el mundo va a gritar y va a cantar su nombre y va a estar en los titulares. Tienen dos pies izquierdos, pero quieren estar adelante. Cuando la patean sale por allá volando, sin volver a ver por allá. Pero ponte a pensar en esto, amado hermano. Ponte a pensar en esto. No necesariamente tu labor va a ser un lugar donde los reflectores van a estar encima tuyo. ¿Recuerdas a los discípulos de Jesús? Ellos querían ser el más grande de todos. Incluso ese era el pleito que había entre ellos. ¿Quién iba a ser el más grande? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? El que quiera ser el más grande, sea el más pequeño de todos. Amado hermano, tú no vales por la cantidad de veces que te etiquetan en una red social. Tú no vales por si la gente nota o no nota lo que tú estás haciendo. Si tu labor está hecha en excelencia, alégrate porque Dios te está viendo. Pero el mensaje que encontramos en Dios es diferente al de la sociedad. El mensaje que encontramos en Dios es: busca tus dones, busca tus habilidades, mira lo que has recibido de Dios y confórmate a lo que Dios te ha dado, y entonces serás feliz. Si yo soy una viuda menor de 60 años, por más que desee, ¿podía entrar a ese ministerio? No. ¿Y quién es la persona que a final de cuentas decidió que yo en ese momento tuviera menos de 60 años? Es Dios, el autor de la vida. O si no tuve hijos, pero quiero estar en ese ministerio. No. ¿Y quién decidió que no tuviera hijos? A final de cuentas, Dios. Y yo tengo que contentarme con lo que Dios ha hecho y las circunstancias que me ha dado en mi vida para poder estar feliz. Si no, voy a vivir en una frustración completa.
Y es que hay personas que se la pasan buscando lo que quisieran hacer y no pueden, y se pierden de todas las oportunidades que sí pudieran estar haciendo. Se pierden de todo lo que el Señor tiene para ellos, que pudieran estar desarrollándolo, pero no lo ven por estar viendo aquel sueño inalcanzable. Ahora, hay una cosa más que debemos tener presente, y es que yo puedo tener dones y habilidades, pero también tengo que ver las circunstancias que están a mi alrededor y que nuevamente también dependen del Señor. Imagínate esto, una viuda joven que tiene toda la pasión por el ministerio, que quiere entrar en este grupo de viudas que sirven, pero es joven, menos de 60 años. Pablo le diría, no. De momento la puerta para servir está cerrada, pero tienes otras puertas abiertas. Usa esas puertas abiertas. Cásate, ten una familia. Nosotros debemos reconocer, amado hermano, que nuestras circunstancias alrededor también determinan si yo puedo o no puedo hacer algo. Imagínate yo a mi edad que de repente me nazca el deseo y voy a ser futbolista profesional. Messi y Cristiano Ronaldo se van a quedar pequeños a mi lado. ¿Sabes cuál es el gran problema? ¿Sabe cuál es el gran problema? Que para acceder a ese tipo de sueño, yo no tengo que comenzar a mi edad, no se lo voy a decir, pero no tengo que comenzar a mi edad. ¿A qué edad tengo que comenzar? Y aún mucho antes, sí, cerca de los 5 años ya tiene que estar un niño formándose para poder acceder al mundo profesional del fútbol. No es algo todavía hacia los 13, 14, 15 años. Puedes llegar a jugar en ciertos equipos, pero de segunda división o de tercera división. Pero a primer nivel, aspirar e incluso estar en la selección, no puedes. Simplemente no puedes. Yo tengo que ser realista y buscar algo que esté dentro de las circunstancias, dentro de mi alcance. O imagínate, por ejemplo, un joven o una joven, por decir algo, que quiere estudiar en el Harvey Mudd College. Para los que no sepan, yo tampoco lo sabía, tuve que investigar. Esta es considerada este año la universidad más cara del mundo. Su matrícula, no la mensualidad, su matrícula es de $67,000. El sencillito que te queda ahí en el bolsillo, ¿no? Y esta joven quiere entrar ahí, tiene todo su deseo, pero su familia vive del día a día. Con las justas ganan lo necesario para poder comer. Pregunto, ¿esa joven debería seguir con ese sueño? La idea romántica que nos venden es, tú sigue, tú sigue, tú sigue. La realidad que muchos, a final de cuentas, llegamos a entender y que la Biblia nos marca es, piensa bien lo que tienes. Saca bien tus cuentas. Porque si no te alcanza tal cosa, está bien, no hay problema. Busca algo dentro de tu realidad. Pero imagínate esa jovencita frustrada porque ella quiere entrar, quiere entrar, quiere entrar. Va a vivir frustrada toda su vida, queriendo acceder a algo que está fuera de su alcance cuando no aprovechó todas las oportunidades que tenía dentro de sus posibilidades. Por eso, amado hermano, te invito para que pienses, ¿cuáles son las circunstancias que me rodean hoy y que me condicionan a mi vida? Ahora, quiero que veamos algo. No importa nuestra edad, no importa los talentos o dones que Dios nos haya dado, todos de una u otra manera tenemos un lugar donde encajamos en la iglesia. Todos. Así, imagínate que el día de mañana
te sucediese, Dios nos guarde, pero sucediese que alguno de nosotros quede postrado en una cama y no pueda levantarse, ¿de qué formas esa persona puede servir a los demás hermanos? Ponte a pensar. Por ejemplo, la oración. Por ejemplo, la oración. Así fue una persona que se quedó muda. ¿Un mudo puede servir en la iglesia? Claro que sí. No tiene problema para escribir. Puede escribir tratados y repartirlos. Hay muchas formas. No hay inútiles en el reino de Dios. El punto es que cada uno tiene un lugar. Y eso es lo que Pablo quiere que la iglesia recuerde. Este grupo de viudas que tienen acá, está bien, ellas van a servir a la iglesia, pero ¿cualquier viuda puede entrar? No. Están estos requisitos. No los cumplo. No me hago problema. Tengo otras formas de servirle al Señor. Yo te pregunto, amado hermano, ¿estás en el lugar correcto sirviendo al Señor y a su iglesia? ¿O estás tratando de ser un martillo en la cama? ¿Estás tratando de encajar donde no te corresponde? Yo te invito para que reflexiones sobre las aspiraciones que tienes. Te invito para que reflexiones sobre las oportunidades que tienes. Por ejemplo, si hoy estás soltero, tu tiempo para Dios es mucho más amplio que el que vas a tener cuando te cases. Aprovecha entonces ahora para servir al Señor. Es como si Dios tuviera un gran tablero y nosotros somos una de esas fichas. Pero esa ficha tiene su lugar y tiene que dejarse mover por la mano de Dios. Dios es el que está orquestando todas las cosas. De nada me sirve a mí renegar en contra de lo que Dios me ha dado, porque Dios es soberano. ¿Le podrá decir la arcilla al alfarero lo que tiene que hacer con ella? No. Dios es, Él hace. A mí lo que me debe corresponder es alegrarme en lo que Dios hace y buscar mi lugar.